Y ahora tenemos a Vanessa Durán con nosotros, que le invitamos a pasar, que tiene una historia espectacular para compartirnos. Es una emprendedora Endeavor, desarrolló una multimillonaria firma de ventas de joyas por catálogo que lleva su nombre, Vanessa Durán. Tiene 300.000 clientes por mes en Argentina. Así que no cuento más, te escuchamos, Vanessa. Bueno, sí, ahí tengo micrófono. Bueno, gracias a todas por estar, gracias a Endeavor por invitarme. La verdad que es un placer contar la historia y contarla y compartirlas con ustedes, porque yo creo que en esto de ser mujer, les habrá pasado haber compartido cada una de las palabras que dijeron las colegas anteriores, y que cada una de ellas era como decir, ay, a mí me pasa, y es eso. Bueno, este es el momento en el que las mujeres nos ayudamos entre mujeres y compartimos estas cosas que por alguna razón Dios puso en nuestro ser, y que bienvenido sea, porque realmente nos hace diferentes. Yo voy a contarles un poco mi historia de vida, y que ojalá cada una pueda sacar alguna cosa que de alguna manera las nutra, les sirva, o puedan construir una historia para ustedes linda. Voy a tratar de caminar, porque siempre esto de estar quieta, aparte porque soy bastante inquieta. Vengo del norte de mi país. Yo me crié en el Chaco, una de las provincias más pobres y más analfabetas de la Argentina. Y la verdad, en el seno de una familia muy trabajadora, pero con muy pocas posibilidades. Y tuve la suerte de tener dos padres maravillosos que me enseñaron, una mamá y un papá, que me enseñaron el valor del trabajo independiente. Y yo digo siempre, y hago esta analogía, yo soy como una hija Tupperware. Creo que todos conocen a Tupperware. Mi mamá y mi papá trabajaron en Tupperware cuando yo estaba en la primaria y el secundario, y la verdad que para mí fue la mejor escuela que tuve, porque vi cómo mis padres se sentían parte de un sistema cuando habían salido del sistema. Vi cómo mis padres lograban un montón de cosas que en los trabajos tradicionales y que el resto de la familia no lo tenía. Y entonces nosotros íbamos de vacaciones porque nos ganábamos las vacaciones con Tupperware, cambiábamos la heladera porque Tupperware ponía una promoción y mi mamá la alcanzaba. Y la verdad que me enseñó el valor del trabajo independiente, me enseñó muchísimo la necesidad de emprender, y la manera de, aún estando fuera o sintiéndose fuera del sistema, poder encontrar en el mundo un grupo de personas que piensen como uno y que quieran con lo que uno sueña. Así que mi infancia o mi adolescencia me dejó eso, mis padres me enseñaron eso. Creo que ambos supieron que eso fue una de las grandes cosas que me dejaron como legado. Pero bueno, en el transcurso de mi adolescencia estudié en una provincia donde las aspiraciones eran estudiar, ser profesional y conseguir un trabajo, porque en realidad tengo 42 años y vengo de una generación donde nos decían, si no estudias no vas a hacer nada, y siempre era estudiar para conseguir un puesto o para conseguir un trabajo en relación de dependencia. Así que como era bastante inquieta y quería cosas, siempre quise cosas magníficas y grandes, quería estudiar la carrera más difícil, y entonces elegí ingeniería. Pero de las ingenierías quería la más difícil, y entonces me fui a ingeniería química. Así que también viví el estudio con muchos hombres y muy pocas mujeres estudiando en una universidad tecnológica. Lo que también me enseñó y me cultivó esta cuestión de poder entender que la mujer tiene que tener un equilibrio en muchas cosas, y que el ser mujer y el poder hacer muchas cosas a la vez no era un trabajo, sino que era una virtud maravillosa que tenemos de poder estar en muchas cosas a la vez. Mientras estudiaba, en mi casa los ingresos y las cosas no fueron tan bien, y nosotros teníamos una familia que de pronto estaba bien y de pronto estaba muy mal. Y entonces
para poder estudiar tuve que salir a trabajar. Y para poder terminar mi carrera, hice una carrera muy cortita de martillera pública y empecé a trabajar. Interín eso, las cosas fueron las mismas que le pasa a todo el mundo. Me enamoré, me fui a vivir con mi novio, quedé embarazada de una hija maravillosa que hoy tiene 18 años. Y entonces entendí que tenía que hacer alguna elección, porque la verdad que en ese momento sí pensaba, y paradójicamente hoy ya no, de que no podía hacer tantas cosas a la vez y que no podía estudiar y que tenía que trabajar y que tenía que ganarme el pan. Y entonces dejé de estudiar, me quedaba muy poquito, me faltaban 8 materias para recibirme y sin embargo elegí dejar de estudiar. Y empecé a trabajar como martillera y en el medio de eso había aprendido de chica que podía vender y que sabía vender y que una de mis virtudes era saber cobrar, porque no solo hay que saber vender, sino hay que saber cobrar. Y entonces empecé a vender de todo un poco, era como un carrito ambulante. Como yo era martillera y estaba muy en contacto con la administración pública, llegaba yo a las 6:30 de la mañana y traía la ropa que traía a Buenos Aires, las 5 o 6 cartillas entre Tupperware, Avon, Mary Kay y absolutamente todo lo que pudiera. Y en el medio de eso me cruzo con una persona, todo esto era en el norte, ¿no?, que venía de Misiones y que me deja un maletín de joyas y un maletín de billutería para que yo vendiera. Bueno, vendía tantas cosas, una más, era como un complemento. Pasó que mis clientas cada vez querían más joyas, las joyas empezaron como a convertirse, o la billutería empezó a convertirse como esta cosa de que yo llegaba con mi bolso enorme de ropa y me decían, no, la ropa no, déjala, trae el maletín. Y era una cosita así y entonces empecé a cambiar bolsones enormes por cada vez cantidad de joyas y empecé a tener muchas clientas y empecé a tener muchos lugares donde ir y entonces había gente que me decía, no, pero mi mamá lo quiere ver, pero ella, bueno, necesita que la vayas a ver a la casa. Y así empecé a recorrer. Dejé mi trabajo de martillera para dedicarme exclusivamente a vender y cuando creí que todo estaba, empecé también en ese momento a poder dejarles mercaderías a mis amigas o a gente conocida con un maletín y le decía, bueno, vos vendé y le daba una comisión y porque esa comisión, con eso se compraban las cosas que ellas querían, entonces para mí era maravilloso, vendía un montón, pero aparte ellas vendían para poder comprarse las joyas, entonces era un negocio redondito. Y entonces en ese momento empecé a dejar a otras para que lo hicieran. Y después esas personas empezaron a ver cómo yo crecía y cada vez tenía más y al principio el alquiler me lo pagaba mi cuñada y después se lo empecé a pagar yo y después empecé y me compré una moto y la verdad que el progreso iba siendo visible para los demás y entonces también empezaron a desafiarme gente de que, bueno, yo quiero vender más, quiero dejar mi trabajo. Tuve maravillosas personas que se sentaban y me decían, bueno, voy a dejar la escuela donde soy docente para vender. ¿Se imaginan? Yo moría de angustia porque para mí era una responsabilidad gigante y entendí que ahí tenía que empezar a transmitir este empoderamiento que yo tenía de saber que se podían hacer las cosas solos, de saber que si uno quiere puede buscar su propio futuro y empecé a armar una red con las que conversaba de estas cuestiones, de las cuestiones de sueños, de la cuestión de decidirse a enfrentar un mundo y empecé a hacer una red linda, muy hermosa, de primero 10 vendedoras, después 20, después 50 y cuando tenía 50 vendedoras la persona que me proveía productos me dijo, era una persona mayor y que no estaba en la misma sintonía que yo y me dijo, el negocio que vos querés hacer no es el que yo quiero, yo estoy acá para ganar plata, vos querés seguir creciendo y la verdad que no te vendo más. Y entonces con 50 personas que tenían puesto su destino en mí, yo no tenía más con quién trabajar y entonces decidí
agarrar mi hija que tenía un año y medio, y nos fuimos a Brasil, a Uruguayana, porque en realidad el papá de mis hijos es de ahí cerca, y entonces yo sabía que había ahí una distribuidora, y alguna vez que yo había pasado había visto que tenía un lugar lleno de joyas. Entonces yo fui. Digo, bueno, voy a ir, no tengo ningún dato, no sé cómo, en Argentina no hay fábricas de joyas de lo que nosotros estábamos vendiendo, de lo que yo estaba vendiendo. Entonces la realidad es que dije, voy a buscar, a probar suerte y a ver qué sale. Y esa es otra de las personas maravillosas que encontré en mi vida, que sí era una persona que tenía una distribuidora muy grande, y entre muchas cosas que tenía joyas. Y en realidad ella me dijo, mirá, lo que vos haces es como más grande, yo tengo para darle algunas. Y lo que vamos a hacer es, mira, vení, vamos a mi oficina. Me dice, tenía una oficina chiquita atrás de los locales. Entonces vamos a hablarle al dueño de la fábrica, porque vos la fábrica que vendías es tal, y yo los conozco. Y le hablamos a los dueños y le decimos, a ver si te quieren vender y cómo podemos hacer. Bueno, levantó el teléfono, hola, soy fulana. Bueno, ella los conocía y me dice, bueno, te paso con ellos y habla. Y el dueño de la fábrica muy amablemente me dijo, mirá, nos parece maravilloso, sabemos quién sos, porque hace rato que le comprás a la persona que nosotros tenemos de representante, pero no te puedo vender, porque la realidad es que nosotros trabajamos con ella y bueno, arreglen las cuestiones entre ustedes, yo no te puedo. En realidad yo también le dije, mirá, yo hablé con esta persona, le pedí que me contactara con ustedes, para que ustedes pudieran atenderme. Me dijo, volví a hablar con ella. Me dice, búscate la vida, yo te quiero mucho, pero la realidad es que estamos en distintos negocios y no quiero pelearme ni dejarte, ni que esto sea una cuestión que nos separe, porque aparte esa persona era muy amiga de mi papá y entonces también necesitaba quedar en buenas relaciones. Y así partí, agarré una guía de teléfono en Uruguayana, en Brasil, y entonces empecé a buscar la característica del teléfono que me había dado esta persona para saber de dónde era la fábrica. Y fui, hice 1.500 kilómetros en un auto que recién había comprado, hacía muy poquito. Hice 1.500 kilómetros para ver la fábrica, para golpear de nuevo la puerta, y me encontré en una ciudad donde había más de 100 fábricas de joyas, y entonces empecé a golpear puertas, y esta persona que me había dado los datos me había dicho, mira, hay una fábrica muy chiquita que hace productos muy lindos, me había dado el nombre, fui, golpeé la puerta, nadie me atendió. No solo que nadie me atendió, sino que me dijeron, mira, nosotros tenemos un localcito acá a 3 cuadras, si querés ir, allá está, arreglate, está bueno lo que tenemos para ofrecerte. Y tuve la suerte otra vez de cruzarme con personas maravillosas, que la persona que atendía el local es prima de uno de los dueños de la fábrica, y entonces ella, creyendo en una criatura de 24 años, empezó a venderme, y entonces yo la llamaba antes de ir y le decía, mira, voy a ir, y entonces, bueno, nada, me decía, ¿y qué vas a necesitar? Y entonces ella se preparaba para que cuando yo llegara tuvieran todas las cosas. Al cabo de casi 8 meses de trabajar así y de comprar muchos productos de esa fábrica, me hablaron por teléfono los dueños y me dijeron, queremos ir a Corrientes a verte. Y bueno, nada, un susto enorme. Venían 3 hombres industriales a hablar conmigo. Y la propuesta fue tomar la representación en Argentina de la fábrica de ellos. Ahí me contaron por qué no me habían dado bolilla. Hacía muy poco que un argentino los había terminado de sonar con dinero, y entonces obviamente lo que menos querían en ese momento era encontrar un argentino que les hiciera promesas, pero que como con el tiempo yo les había demostrado de lo bien que había trabajado, ellos querían que yo fuera su representante. Y así arrancamos con una empresa que se llamaba VD Representaciones, era Vanessa Durán Representaciones, y representábamos a la firma Tamis de Brasil. En el medio de todo eso, nosotros
el Chaco, de donde yo vivía, es muy cercano a la frontera y lo que pasa siempre cuando algo empieza a andar bien, mucha gente cree que puede hacer lo mismo, que no está. O sea, todos podemos ser exitosos, pero tratemos de no copiar, sino de poner el valor agregado. Y entonces mucha gente iba a golpear a la fábrica y a tratar de comprar y a conectarse con ellos. Y entonces ellos me proponen dos cosas que para mí fueron una ruptura de paradigmas importantes. Primero me proponen que le ponga un nombre a la línea y hacerme un producto diferencial, donde lo que ellos hacían fuera diferente al producto que hacían para mí y que yo le pusiera una marca. En ese momento pensamos 11.000 nombres y uno de los dueños de la fábrica me dijo, a mí me parece que vos le tenés que poner un nombre en el que a vos sea lo más importante. Yo digo, mira, la realidad es que después de mi hija, lo más importante es mi nombre. Y entonces me dijo, bueno, ¿por qué no tu nombre? Y desde entonces es Vanessa Durán Joyas, la línea. Yo me llamo así muchas veces, muchas me preguntan, ¿pero ese es tu nombre real? Ese es mi nombre, el que figura en el documento, no tengo otro. Y desde entonces empecé a trabajar con una línea propia. Y otra de las cosas que me proponen es hacerme un volumen importante de mercadería porque ellos estaban creciendo y necesitaban producir lotes más grandes y los lotes que yo estaba acostumbrada a comprar o la cantidad que compraba era mucho más chica de la que ellos podían hacerme o de la que estaban planteando hacerme. Y entonces ahí la verdad que bueno, vamos a ir conversando, vamos a ir viendo, yo veo cómo me puedo adaptar. Y ya empezando a trabajar con ellos de otra manera, el crecimiento empezó a ser más exponencial, ¿no? O sea, a ver, tenía 50 vendedoras en ese momento y aparecía la prima en el interior de alguien que quería vender y rápidamente la red se transformó en 100. Y la verdad es que no había domingo, no había lunes, no había... Primero agradezco haber tenido otra edad, porque si hoy tuviera que no dormir para trabajar, hubiera sido distinto. Trabajé mucho con esa red y en un momento en el que realmente creí que no íbamos a poder crecer más y que estaba, le diré que hasta cómoda en ese volumen, ellos vuelven a insistir que no podían hacerme más mercadería con poca cantidad y entonces me dicen, mira, no importa si vos vas a poder hacer algo o no, lo que vamos a hacer es te vamos a enviar una exportación grande y lo que vamos a hacer es permitirte que la pagues en porciones, en cuotas. Bueno, dije, lindo, ahora tengo más deudas todavía. Y en ese momento se me ocurrió la brillante idea de hacer un folleto, porque aparte tenía un montón de vendedoras que me decían, ay, pero tengo una pariente en Mendoza que quiere vender. Y yo decía, no me puedo ir hasta Mendoza. O sea, era una cosa imposible pensar que yo me pudiera ir a atender a Mendoza y volver desde el Chaco. Estamos hablando de una punta a la otra del país. Y en ese momento dije, voy a hacer un folleto y se lo voy a mandar a todas las vendedoras que tengo y a las personas que ellas quieran para que compren un stock y con ese stock salgan a vender. Hicimos unos 1000 catálogos, bien feo era ese catálogo, pero bien feo. Era una cosa que cada vez que lo veo hoy, o sea, hoy es un catálogo maravilloso y hace años eran 10 hojas con una foto que era un fotógrafo que yo conocía, que claramente hay un abismo entre lo que somos hoy y lo que éramos. Pero la idea era que vieran y que me compraran. La primera semana no recibimos ni un solo pedido y estábamos preocupados porque yo tenía una secretaria y una persona que me ayudaba a armar los maletines, a cambiarle los precios y las cosas. Entonces estábamos realmente preocupados porque habíamos hecho una inversión importante en esos folletos y de los 300 que habíamos repartido no recibíamos nada. Y a la semana empezaban a llovernos las llamadas de necesitamos folletos, necesitamos catálogos. Hasta que en un momento mi secretaria estaba despachando sobres de catálogos a todos lados. Yo le digo, pero
yo no hice eso para vender catálogos, necesitamos que nos entren pedidos de productos y empezamos a llamar. Empecé a llamar yo a la gente que estaba pidiendo catálogos y entonces a preguntarles, ¿pero para qué querés? Si yo en realidad necesitaba que vos me mandaras un pedido del catálogo que te mandé. No, porque estoy poniendo vendedoras. Y entonces ahí pasó algo que hasta el momento nadie había pensado, que las mujeres compráramos joyas a través de una foto. Y recuerdo que en ese momento tenía una amiga que hoy tiene una joyería chiquita en el Chaco. Me decía, Vanessa, imposible que funcione. No hay una mujer que se ponga un anillo sin probárselo, sin saber cómo le queda. Llevamos más o menos 3.5 millones de anillos vendidos en la historia, así que se imaginan que a ellos que tenían esos paradigmas pudimos demostrar que lo que a veces se cree que no es posible, en algún momento se hace posible. Bueno, desde ahí pasamos de 100 revendedoras a 500, a 1000, a 1500, a 2000, cuando estábamos casi atendiendo unos 1500, 2000 pedidos. Yo decido trasladarme del Chaco a Córdoba porque era imposible seguir trabajando. Tenía clientes, tenía vendedoras en el sur que mandaba a Buenos Aires. En Buenos Aires tenía una persona que retiraba las cosas y redespachaba a otro lugar y ahí, bueno, la única opción era o mudarme a Buenos Aires o elegir Córdoba. Y la verdad que eso lo decidió Una Moneda porque yo no tenía nada en Córdoba y no tenía nada en Buenos Aires y sabía que tenía que ir a algún lado y entonces terminó decidiendo Una Moneda. Gracias a Dios esa moneda terminó diciendo que mi destino iba a ser Córdoba y ahí partí para Córdoba. Tenía 7 empleados y a los 7 le dije yo me voy, acá solo va a quedar una oficina muy chiquita con 2 personas, los que quieran acompañarme me acompañan y los que no los tendré que indemnizar y quedarse. Y la verdad que los 5 me acompañaron. Eran chicos muy chiquitos y recuerdo que a ver, tuve que ir con 26, 27 años a pedirles a sus padres que los dejaran ir a Córdoba o a explicarles. Recuerdo, una de las chicas tenía 18 años, yo tenía que ir a explicarle el sueño que yo tenía y por qué su hija me iba a acompañar a Córdoba. O sea, era algo... Yo creo que las personas que estaban del otro lado les debo haber parecido tan caradura y tan simpática que terminaban accediendo, porque si hoy me lo hicieran a mí creo que sería como demasiado soñador. La cuestión es que me acompañaron 5 de los empleados que tenía en aquel momento y que obviamente me ayudaron y me acompañaron a hacer esta enorme empresa que hoy tiene 120 empleados. Y desde entonces lo único que hicimos en Córdoba fue crecer. Mucho trabajo, mucha tenacidad, muchísima dedicación, aprender a hacer una comunidad y empezar a hablar y también a aceptar que éramos diferentes, a mirar de las empresas de venta directa lo lindo que hacían y poder replicarlo. Y entonces yo siempre digo que tuve la suerte o tengo la suerte de ser una de las empresas de venta directa más jóvenes, porque pude copiar todo lo bueno de cada una de las que hay en el mercado y la verdad que fue maravilloso lo que terminó saliendo. Después de estar en Córdoba algunos años, hicimos explosiones muy importantes, empezamos a entender que necesitábamos invertir en publicidad y entonces pasamos a hacer parte de muchas novelas en Argentina. Acá a veces llegan las novelas, no sé si se recuerdan, novelas como Soy Gitano o Padre Coraje. Bueno, todas las joyas las poníamos nosotros y llegó un momento en el que creí que me las sabía todas y que teníamos 10.000 revendedores y entonces íbamos a vender todo de una manera maravillosa y entonces cuando la vestuarista de uno de las novelas, justamente Padre Coraje, me dice, tenemos que hacer un anillo que vas a vender un montón y ese anillo va a ser el de la trama de la novela. Y entonces hicimos un anillo que era una cruz, una cosa rara y yo dije, bueno, está en la tele, voy a vender millones de esos anillos, ni uno solo vendimos.
ni uno solo. Y esto simplemente para decirles que a veces no es todo color de rosas y que no sale todo tan bien y que obviamente eso también son agujeros y cuestiones económicas que uno tiene que salir a cubrir. Pero en ese momento también creo que tuve los mayores aprendizajes en la mitad de lo que hoy hemos hecho, los mayores aprendizajes, porque teníamos 10.000 revendedores y pensábamos que nosotros éramos buenos en todo y entonces hicimos lencería, hicimos cosmética, hicimos inversiones siderales en un montón de cosas y nos dimos cuenta que únicamente haciendo foco en lo que uno sabe hacer, hace cada vez mejor y que claramente ese era nuestro expertise, hacer joyas de calidad y hacer productos y accesorios que la gente nos esté pidiendo. Y entonces hicimos un montón de inversiones que se fueron por el agua, pero nos enseñaron a hacer foco. Y hoy, bueno, hoy somos la empresa número 1 de Argentina en joyas. Y la historia no termina ahí porque claramente todos, o sea, en Argentina nosotros hoy tenemos 25.000 revendedoras, 350.000 clientes por mes porque vendemos 350.000 joyas y en general la mayoría nos compra un producto. Tenemos las redes sociales con 160.000 interacciones en nuestras páginas. La verdad que hemos logrado un muy buen negocio, pero ahí también empezó a aparecer esta cuestión de emprendedora y entendí que cuando uno va llegando a determinados niveles y cuando esos niveles siguen siendo un estado de confort, porque la verdad es que estoy bien, en Argentina es una opción de trabajo. Hoy en una crisis muchos periodistas nos decían cómo es que ustedes están bien y en las crisis la gente necesita trabajar y nosotros somos una opción. Y entonces, bueno, la verdad es que ahí apareció la posibilidad y la posibilidad concreta de ir a trabajar a Brasil y hoy estamos arrancando con una oficina en Brasil, en realidad con 2 oficinas, una en Porto Alegre, una en San Pablo, con unos socios maravillosos que tienen una red gigantesca y que van a hacer de Vanessa Durán una empresa muy exitosa en Brasil. Y arrancamos de nuevo toda esta historia, solamente que ahora en portugués y gracias a todo lo que hemos aprendido. Seguramente el día de mañana contaré la historia de Brasil, pero simplemente para cerrar, nunca hay un ciclo, nunca se termina. Emprender es una característica que la adoptamos para toda la vida y creo que lo mejor que les puede pasar en la vida es tener el coraje para emprender. Yo las invito a que tengan ese coraje. Ahora vamos a ver un videíto muy corto que tiene un compilado de todo lo que es Vanessa Durán, porque son muchas cosas, es un mundo de gente, una marea de gente que va para el mismo lugar y que quiere cambiar la vida de mucha gente. Entonces ustedes van a poder ver un poco todo lo que hacemos y simplemente las invito a que si tienen una idea la conviertan en realidad. No necesitas venir de una familia adinerada, no necesitas que alguien ponga plata, lo único que necesitas es tener el coraje de hacer realidad tus sueños. Así que gracias y disfruten de lo que somos. Bueno, Vanessa, qué camino recorrido desde el catálogo horroroso a estas cosas maravillosas que nos estás mostrando. Sí, sí. Pero una cosa que quedó medio en el tintero y que sé que conversaste con Ana Chiara ayer es el especial cuidado que tú le pones a la gente que trabaja contigo, ¿no? Y cómo son unas buenas prácticas que tratás de tener adentro de tu empresa y por lo que veo también a toda la red de vendedoras y que creo que probablemente tengan que ver con el hecho de que seas mujer. Contanos un poco de eso. Sí, bueno, creo que la sensibilidad que le ponemos a todas las cosas que hacemos es una característica diferente. Nosotros en la oficina tenemos, bueno, primero que respetamos mucho
los roles, respetamos mucho los horarios. Nosotros trabajamos, y esto ha sido hasta consensuado con los empleados en votación. Ellos decidieron trabajar más temprano y poder retirarse antes, algo que yo detesto, levantarme a las 6 de la mañana, pero bueno, en realidad a una persona que sale a las 4 de la tarde de su trabajo le queda mucho día, y nosotros tenemos la total seguridad que un empleado que puede hacer este equilibrio de la casa, de poder estudiar y de trabajar, valoramos eso, y entonces tenemos un horario que claramente les sirve y mucho, y que comercialmente no es el mejor, porque alguien a las 6 de la mañana no te llama, y porque seguramente a las 4 de la tarde en el resto de los lugares están necesitando cosas, pero hemos logrado acomodar esas cosas para que ellos pudieran tener una vida, porque el empleado también tiene que tener una vida. Tenemos prácticas, por ejemplo, bueno, estoy convencida que la alimentación es parte de la vida de los empleados, y entonces tenemos todo un plan nutricional donde los empleados tienen un break, y esos breaks no están pensados con lo que más les gusta, sino con lo que más les hace bien, y entonces de pronto, bueno, tienen manzanas o yogur licuado y esas cosas, bueno, no es lo normal, y entonces son las cosas que por ahí nos diferencian con esas prácticas distintas. Pero que se ve que lo tuviste desde el inicio, porque los 5 se fueron contigo. Sí, los 5 se fueron conmigo, y hoy varios de ellos volvieron y varios todavía están, y bueno, nada, creo que sí, tenemos un promedio, que eso es algo que, por ejemplo, muchas empresas de venta directa nos envidian, porque nosotros tenemos un promedio de nuestras distribuidoras, y nuestra fuerza de venta ya hace más de 8 años que está con nosotros. Entonces, eso es algo que en el rubro, en el modelo de negocio, no es tan fácil de sostener, y eso tiene que ver con todo lo que le brindamos, que no es una cuestión medible con dinero. ¿Y vos tenés el olfato de lo que se va a usar del diseño? ¿Cómo llegan a eso? Porque yo veo esos catálogos y digo, bueno, deben haber ido evolucionando. Vimos a muchos famosos en las tapas de tus catálogos. Sí. ¿Y quién es el que tiene ese olfato comercial de lo que se va a usar o de tendencia? ¿Tenés a gente que te hace eso, que lo busca? Tengo un equipo de diseñadores que están todo el tiempo buscando y apoyando, pero principalmente yo hoy en la empresa estoy buscando nuevas tendencias y trayendo cosas diferentes. Nosotros hacemos un producto que, si bien tiene mucho diseño y tiene mucha calidad, su precio es un precio accesible para todos. Y entonces una de las cosas y una de las propuestas que siempre tuve es copiar a las grandes marcas y poder tener la inspiración en las grandes marcas, pero un producto que sea accesible para todas las mujeres. Y entonces siempre la propuesta fue algo con mucha creatividad, igual que lo que están haciendo los grandes diseñadores, pero con el toque nuestro y sobre todo con un precio que la gente lo pueda tener. Entonces, hoy me dedico a esa parte y a la parte de motivación dentro de la estructura, y me gusta porque tengo también todo un equipo, tanto en Brasil como en Argentina, que voy con propuestas locas y que les digo, bueno, ahora vamos a hacer todas joyas que tengan, no tiene que haber ninguna joya que no tenga esmalte, y entonces empiezan a crear en función de eso, y después, bueno, trabajar. En la vez pasada la verdad que estuvimos más de 1 año y medio, porque a mí se me había puesto que teníamos que hacer toda una línea de joyas con jean, y entonces, bueno, eran todos mirando y viendo y haciendo, y hoy salió una línea linda, hermosa, que todas tienen aplicaciones de jean. Y bueno, nada, eso, buscamos, yo pongo las ideas, seguramente hago la inspiración, y ellos son los que producen después el resto de cosas para que queden para el público. Bueno, y como le pregunté a las otras emprendedoras, si tenés una cosa para aportar, un tip, una recomendación, algo para comentarles a todas estas mujeres que tenemos reunidas acá, aunque sea algo muy práctico. Yo creo que una de las cosas que para mí, o que yo siento que me identificó, es el coraje de hacerlo, ¿no? Porque podemos tener grandes ideas, podemos cantar muy bien, pero no tenemos el coraje de pararnos arriba de un escenario. Podemos tener una forma de ser maravillosa, pero no tenemos el coraje
mostrárselo a los otros. Y creo que el coraje fue algo que me identificó toda la vida, el coraje de enfrentar mi vida diferente, el coraje de entender que ser mujer no me deja abajo, al contrario, me empodera. El coraje de sentir que podía hacer una familia, que puedo cuidar mis hijos, que puedo cuidar de mi imagen, que puedo cuidar la empresa y que eso no es un sacrificio, sino que es una gran virtud. Simplemente coraje para ir por el sueño y coraje para hacer las cosas. Muchas gracias, Vanessa. Gracias.